En este video vamos a continuar con los cuartiles para datos agrupados. Los vamos a poder obtener mediante la fórmula que está en pantalla. QN indica el número de cuartil que queremos obtener. Puede ser el 1, 2 o 3. LRI es el límite real inferior del intervalo del cuartil que queremos obtener. FA va a ser la frecuencia acumulada anterior a la FQN. Y F cuartil es la frecuencia de la clase cuartil donde se localiza FQN. C, como lo hemos venido manejando, es el ancho de la clase. En este caso no están todas las variables que requerimos. Falta que agreguemos la de FQN. FQN la vamos a poder obtener con las siguientes fórmulas. FQ1 va a ser igual al total de datos entre 4. FQ2 a 2 veces el total de datos entre 4 y por tanto FQ3 3 veces el total de datos entre 4. Esas son las que vamos a utilizar para localizar dónde se encuentra la clase del cuartil que queremos obtener. Ahora realizaremos un ejemplo con la fórmula. Tendremos los cuartiles de la tabla que les había dejado como tarea. Para sacar el cuartil 1 se requiere que saquemos la frecuencia de ese cuartil. Por lo tanto, lo que haremos será dividir el total de datos entre 4. En este caso me da 30. Ese valor lo tengo que ubicar en la frecuencia acumulada. Tengo que ubicar en donde tengo 30 datos. Los primeros 30 datos se encuentran en el segundo intervalo de clase. Por lo tanto, ese va a ser la clase del cuartil 1. De ahí voy a obtener el límite real inferior, que es 42.5, la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 10, la frecuencia cuartil, que es 23, y la clase que ya conocemos, que es 43. Eso lo voy a sustituir en la fórmula. El cuartil 1 es igual a 42.5 más 30 menos 10 entre 23 por 43. Eso me da un total de 79.89. Ese es el valor del cuartil 1. Ahora, si necesito sacar el cuartil 2, requiero de sacar la frecuencia cuartil 2, que es igual a 2 veces el total de datos entre 4, y eso, en este caso, me da 60. Y con esos 60 tengo que buscarlos en la frecuencia acumulada. Donde hay 60 datos es en el número de clase 3 o el intervalo de clase 3. Por lo tanto, esa es la clase del cuartil 2. Y de ahí voy a obtener los datos que necesito. El límite real inferior, que es 85.5, la clase, que sigue siendo 43, y ahora la frecuencia acumulada anterior va a ser de 33 y la frecuencia cuartil va a ser de 50. Se sustituyen en la fórmula y me quedaría 85.5 más 60 menos 33 entre 50 por 43, y eso me va a dar un total de 108.72. Ese sería el cuartil 2. Por supuesto que para el cuartil 3 tendríamos que sacar la frecuencia cuartil 3 y obtener cada uno de los datos. Lo que yo les pediría es invitarlos a que obtengan el cuartil 3 ustedes mismos. Les debe de dar un valor de 148.56. Ese sería el valor del cuartil 3. Para continuar con las medidas estadísticas, veremos el tema 215, que se refiere a los deciles. Los deciles, al igual que los cuartiles y la mediana, son otra de las medidas de posición. Dividen la muestra en 10 partes iguales. La fórmula para calcular los deciles es la que se encuentra en pantalla. Y como pueden ver, es
casi igual a la de los cuartiles y podría decirse que a la de la mediana. Ocuparemos el límite real inferior, la frecuencia del decil que queremos obtener, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia decil. Y al igual que en los cuartiles, se requiere que obtengamos la frecuencia del decil que calcularemos. Pero en este caso, dividiremos cada una de las frecuencias entre 10. Es decir, para obtener la frecuencia del decil 1 va a ser igual a n sobre 10. La del decil 2 sería 2n sobre 10. Y así hasta obtener el decil que requiéramos, y en el caso del decil 9 sería 9n sobre 10. Vamos a ver un ejemplo con la tabla con la que hemos venido trabajando. Se nos pide que calculemos el decil 8 de la tabla que se encuentra en pantalla. Entonces, se requiere que obtengamos la frecuencia del decil 8. Por lo tanto, multiplicaremos 8 por el total de datos, que son 120, entre 10. Eso nos da igual a 96. Y al igual que en los cuartiles, ubicaremos ese 96 en la frecuencia acumulada. La encontramos en el número de clase 4, donde hay 98 datos. Por lo tanto, esa es la clase del decil 8. Y de ahí obtendremos los datos que se requieren, es decir, el límite real inferior, que es 128.5, la frecuencia acumulada anterior, que es 83, y la frecuencia del decil 8, que es 15. Por supuesto que el ancho de clase sigue siendo 43. Esos datos los sustituimos en la fórmula del decil 8 y eso va a ser igual a 128 más 96 menos 83 entre 15 por 43 y eso nos va a dar como resultado 165.76. Ese es el valor del decil 8. El siguiente tema es el 216, que son los percentiles. Los percentiles, al igual que los deciles, cuartiles y medianas, son otra de las medidas de posición y dividen la muestra en 100 partes iguales. La fórmula para obtener los percentiles es muy parecida a los deciles, cuartiles y mediana. Únicamente que en este caso tenemos que obtener la frecuencia percentil. Para obtener la frecuencia percentil vamos a dividir el total de datos entre 100 para el percentil 1 y para el percentil 2 sería 2n sobre 100 y así sucesivamente hasta el percentil 99, que es igual a 99n sobre 100. En este caso no les voy a agregar un ejemplo sobre percentiles. Es muy repetitivo realizar un ejemplo más, puesto que la fórmula es igual que las anteriores, únicamente varía la frecuencia percentil. Lo que yo les pediría es que ustedes calculen el percentil 60 de la tabla que hemos venido manejando y el resultado les debe de dar 119.04. Ese resultado les daría una idea de cómo calcular los percentiles.